Y es que es oficial también. Irlanda y España anunciaron hoy miércoles 22 de mayo el reconocimiento del Estado palestino poco después de que Noruega tomara una medida similar que se hará realidad el próximo 28 de mayo, generando todo tipo de reacciones y que Israel, por supuesto, llamara de inmediato a consultas a sus embajadores en estos países. ¿Y quién mejor para tratar este tema que el doctor David Diamond en vivo y en directo desde Israel para que nos cuente cuál es la reacción de Israel y su análisis propio al respecto de esta decisión de países como Irlanda, Noruega y España al reconocer a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo? Doctor David Diamond, te escuchan como siempre miles de personas. ¿Cómo estás? Hola Iván, qué gusto saludarlos nuevamente, un privilegio compartir con ustedes en estos minutos. Bueno, esto es irónico, porque Noruega en el momento en que reconoce la creación del Estado palestino de manera, o la existencia de un Estado palestino que es un fantasma, en honor a la verdad, es un fantasma en el espectro internacional, es un Estado que no existe. Bueno, lo que está haciendo es pisotear los acuerdos de Oslo de 1993. En los cuales se establecía claramente que se llegaría a concertar en un futuro la existencia de un Estado palestino producto de negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Palestina, o en aquel momento la OLP, la Organización de Liberación Palestina. Pero todo esto queda por tierra, porque todo lo que se discutió en los tratados de Oslo, pues han quedado en la basura. Oslo, por cierto, es la capital de Noruega. Bueno, por eso a eso me voy. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El primer ministro, Jonas Gahr, de Noruega, dice claramente esto, ¿no? Que debemos mantener viva la alternativa que ofrece una solución política tanto a israelíes como palestinos y hacemos un llamado a otros países para que nos sigan. No contento con hacer esta tontería, ahora invita a otros para que lo sigan y no faltan quienes acompañan en la decisión, en este caso un viejo enemigo de Israel, Irlanda, y obviamente Eslovenia, que se suma, y además España con Pedro Sánchez, que es uno de los gobiernos más antisemitas en la historia de España. No nos sorprende. Ahora la decisión que acaba de tomar el gobierno noruego trae repercusiones porque el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, Israel también se llama él, dijo claramente que Israel no va a retroceder ante quienes pongan en peligro la seguridad de la nación de Israel, del Estado de Israel. Israel no va a permanecer en silencio. Habrá consecuencias mucho más graves, amenaza a Israel. Y si España cumple con su intención de reconocer un Estado palestino esta tarde, también se tomará una medida en su contra. La locura irlandesa-noruega, dice, no nos va a detener. Estamos decididos a lograr nuestros objetivos, que son restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos, desmantelar al Hamas y traer a los rehenes cautivos a casa, porque no hay causas más justas que estas, publicó el canciller de Israel. Definitivamente esta situación no me sorprende, Iván. Yo creo que esto es parte de toda una agenda a nivel mundial que tiene que ver con las marchas en las universidades, los campus universitarios que se convirtieron prácticamente en campos de batalla, más que ideológico, hasta físico. Lo que se está buscando es el aislamiento y la satanización de Israel en absolutamente todos los niveles, absolutamente todos, sin descontar. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, este ataque diplomático que lanzan ciertos países de Europa se va a contagiar como la gripe. Yo estoy seguro que esto que está iniciando Noruega va a ser automáticamente repercutir en otras naciones europeas. Así como en Latinoamérica muchos han tomado la decisión de reconocer a este Estado ficticio, a este Estado de mentira, a este Estado que existe en un mundo ideal, porque en la realidad no existe. Es un Estado que no tiene identidad, es un Estado que no tiene una capital, que no tiene una autoridad con la cual negociar, porque los palestinos están divididos entre sí mismos, tienen muchas facciones y definitivamente cada una de ellas tienen algo en común: su apoyo al terrorismo. Claro, estoy aquí en este momento observando el antiguo Twitter, hoy llamado X, del presidente de España, Pedro Sánchez, que dice @Sánchez Castejón, es oficial su Twitter o su X, su mensaje en este sistema X.
haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español. Vuelvo y repito, haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español. El próximo martes 28 de mayo, España aprobará en Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, por la paz, la justicia y la coherencia. ¿Será el sentir mayoritario del pueblo español, doctor David Diamond? Sí, es uno de los pocos países donde yo te puedo garantizar que el antisemitismo es parte de la cultura y la herencia de ese pueblo. España definitivamente es un país antisemita. Es un país, siempre lo ha sido. A nosotros no nos sorprende. La literatura española del siglo XV, XVI, salvo contadas excepciones, el único que se salvó de aquel tiempo fue curiosamente un judío, Miguel Cervantes Saavedra, que no va a atacar a su propio pueblo. Por los demás, Lope de Vega y otros más, fueron insignes antisemitas, escritores. No nos sorprende ese pensamiento inquisitivo propio de la cultura española. Yo no estoy atacando a la gente de España, que se me entienda, estoy hablando de una cultura general, estamos hablando de un espectro mayoritario, ha absorbido el antisemitismo como algo muy común. Tú puedes ver la televisión española, es, por favor, la verborrea del antisemitismo, es una oda a la judeofobia. Eso es lo que danza en la televisión española. Y lo que tú ves en la televisión representa, en honor a la verdad, a lo que era la mayoría de su cultura prolífera, y también su gobierno hace... Sí, a nosotros no nos sorprende eso, pensar de que España, la mayoría, pueda estar en desacuerdo con su gobierno. No ocurre lo mismo que en Estados Unidos, donde el gobierno toma decisiones que la mayoría del pueblo no comparte. Pero en España sí se puede garantizar. Al menos yo pienso que sí, la gran mayoría de los españoles son antisemitas. El gobierno de Noruega, por su parte, doctor David Diamond, también se ha unido a este reconocimiento del Estado de Palestina, después de una decisión que llega de semanas de contactos encabezados por España, Irlanda, para intentar lograr también apoyos en el seno de la Unión Europea. Dice el primer ministro de Noruega, el señor Jonas Gahr, querido doctor David Diamond, dice lo siguiente: no puede haber paz en Oriente Próximo sin que los palestinos y los israelíes tengan su propio Estado y sin una solución de dos estados. No puede haber una solución de dos estados sin un Estado palestino. La paz en Oriente Próximo necesita una solución de dos estados. Reitero, esto es lo que dice el primer ministro de Noruega, el señor Jonas Gahr. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso es un ridículo, porque Israel no puede aceptarlo. Israel no va a aceptar un Estado palestino, mucho menos por imposición, porque al fin y al cabo, desde el 7 de octubre, hemos visto claramente que Gaza, sin ser Estado, teniendo autonomía, fue capaz de hacer lo que hizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando este ya alcance el nivel de Estado, de reconocimiento? No tiene ningún sentido, lo hemos dicho hasta el cansancio. Esto del Estado palestino es un homenaje al terrorismo, es entregar una medalla a los terroristas y hacer un homenaje póstumo a todo terrorista que murió en el intento o en el logro de ellos de matar judíos. Entonces estamos claramente convencidos que la solución no es tener un Estado palestino, peor que conviva en Israel, porque no vemos nosotros, en principio, una autoridad con quien negociar. Nos ponen a negociar con la autoridad palestina. La autoridad palestina es un organismo dirigido por Mahmoud Abbas, que es una herencia de la OLP, que es un grupo terrorista de origen, que a lo largo de todos estos meses de la guerra ha seguido incentivando, apoyando económicamente a las familias de los terroristas suicidas. Les está regalando $35,000 por familia, por cuando un miembro de la suya, de esa familia, participa en un atentado terrorista, termina preso en una cárcel de Israel, o si muere en un enfrentamiento con la policía israelí mientras comete un atentado, va a recibir de por vida $35,000, o sea, anuales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Con ese quieren que negociemos? ¿Ese es el moderado? No podemos negociar con una autoridad así, que es más de lo mismo. Lo ha dicho Netanyahu hoy en una entrevista a un medio de comunicación de Estados Unidos. Dijo claramente que él no va a aceptar, mientras él esté como primer ministro, no va a aceptar la creación de un Estado palestino. Que él entiende que ni la autoridad palestina ni jamás están en la capacidad de dirigir un Estado palestino, porque se convertiría en una amenaza directa contra el Estado de Israel. Eso es ponerle a Irán una frontera más con nosotros, porque Irán, aunque está geográficamente distante,
tiene una frontera en común con nosotros porque se ha adueñado del Líbano, se ha adueñado de Siria. Entonces tiene ya dos países al lado que son casi que fronterizos para Irán con nosotros. Y entregarle un Estado palestino al régimen iraní, imagínate, o sea, es una locura, esto sale en la demencia. Yo creo que Israel no va a aceptar un estado terrorista que quiera convivir al lado de nosotros. Es más, la mayoría de la población en Israel, la mayoría, Iván, lo ha dicho claramente, no acepta un Estado palestino. El pueblo de Israel mayoritariamente no acepta. Ni siquiera la mayoría de la izquierda, que es liberal, progresista, ilusa, creen que se puede convivir bajo cien. No, ni siquiera ellos ya. Hay un cambio desde el 7 de octubre en la mentalidad en Israel que ha hecho que abiertamente el pueblo de Israel se cierre a esa opción. Claro, Israel, doctor David Diamond, en este momento está reaccionando como se espera, ¿no? De manera natural al llamar a consulta a sus embajadores en Irlanda, Noruega, suponemos que también en España, ¿verdad? Pero, ¿qué repercusiones va a tener esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a venir? ¿Cuál es el desarrollo que va a venir? ¿Cuáles son las consecuencias de estas decisiones de estos países como Noruega, como España, como Irlanda? Pero Iván, si la misma ONU le quiere dar un lugar de Estado casi que miembro, reconociéndole los derechos casi como un Estado miembro, algo que no existe, la propia ONU, ¿qué puedes esperar de los países individuales? Van a replicar lo que hace la mayor organización política y diplomática del mundo. O sea, ellos simplemente están tomando lo que han visto hacer en la ONU. Lo que ven de ejemplo en la ONU es lo que están haciendo. Esto va a cundir, va a repercutir, esto va a empezar a darse como un fenómeno común. Israel va a quedar aislado, eso sí está claro, lo sabemos perfectamente. Va a quedar aislado de la comunidad internacional. Países que quieran aceptar un Estado palestino, tarde o temprano van a terminar rompiendo relaciones diplomáticas con Israel y Israel lo sabe. Estamos conscientes de eso. Claro. ¿Israel está preparado para estar aislado? Con tanto antisemitismo en el mundo nos hemos dado cuenta que no tenemos amigos. Claro. ¿Pero está preparado Israel como tal, doctor David Diamond? Para eso, para ese aislamiento, para quedarse verdaderamente en solitario. Es un tema muy difícil de responder en un momento, pero pienso que Israel, con todas las dificultades que ha tenido y ha logrado sortear, yo pienso de que del todo aislado no va a estar, porque hay algunos países conscientes que se dan cuenta de la realidad. Ahorita lo que le interesa a Israel no es tanto el tiempo a mediano plazo. Lo que nos interesa ahorita es acabar con Hamas, acabar con Hezbollah, y si podemos terminar con el programa nuclear iraní, esa es la prioridad de Israel. Después ya veremos. Claro. Con respecto a las relaciones Israel con los demás países, no sé, ¿qué países, por ejemplo, tienen restricciones directas o no explícitas para ingresar a Israel? ¿O cualquier persona que desee ingresar a Israel puede hacerlo? La verdad no sé responderte, porque que yo sepa, toda persona que tenga documentación en orden puede ingresar a Israel, salvo que tenga un pasado terrorista y los servicios de inteligencia lo tengan detectado. Es decir, no hay unas restricciones explícitas como por decir algo, miren, de determinados países no aceptamos el ingreso a Israel. No hay esa restricción como tal de manera esto oficial. no es, este no es Corea del Norte, eso no es Corea del Norte, eso solo puede pasar en Corea del Norte. Acá no, hasta ese punto nunca jamás se ha llegado. Claro, pero eso de alguna manera no es permitir el ingreso por ahí de personas que no sean tan amigas de Israel, doctor David Diamond. Tenemos un excelente servicio de inteligencia que sabe perfectamente quién es el que postula para entrar. Claro, lamentablemente el 7 de octubre no funcionó ese servicio de inteligencia, doctor David Diamond. Sí, pero no puedes convertir la excepción en regla, Iván. No, no, por supuesto que no, pero yo creo que en medio de un conflicto tan delicado como este, en donde hay una amenaza literal de muerte, de desaparecer a un Estado como el de Israel, no deberían de repente empezar a generarse un poco más de cercos. Ahora, no soy experto en inteligencia, pero me da la impresión desde fuera y desde la ignorancia, si se quiere, doctor David Diamond, que Israel debería como estar un poco más alerta y cerrar de alguna manera, si se puede decir, un poco sus fronteras o controlar un poco más el ingreso de personas al país. No sé. De hecho, sí, el control en el aeropuerto Ben Gurión ha aumentado ostensiblemente. Las líneas aéreas de Israel están volando con personal de inteligencia para protegerlos. De hecho, hay bastante, porque han habido intentos, nos recordarás, cuando en un avión que salió de Tel Aviv y llegó a un país de la ex Unión Soviética, la gente se aglomeró para matar a los judíos que llegaban en el avión y tuvieron que protegerlos.
O sea, Israel en ese sentido tiene un excelente sistema operativo. O sea, ya no me puedo meter yo. Yo manejo inteligencia en otro nivel. Claro. En síntesis, querido doctor David Diamond, entonces, consecuencias de esto que está pasando, de esto que ya es oficial, países, reiteramos, como Noruega, como Irlanda, como España, ya oficialmente respaldando un Estado palestino. No lo van a intimidar a Israel. De eso sí estoy claro y concreto. Israel no va a retroceder de su posición. Se va a mantener incólume, se va a mantener firme en lo que ha decidido. Eh, Toda presión diplomática que están ejerciendo contra nosotros no va a dar resultado. No va a dar resultado. Ahorita nosotros vamos a acelerar, vamos a imprimir velocidad al tema de la guerra. Eso está claro. De hecho, hoy día habló uno de los generales del ejército de Israel y lo dijo muy claramente de que se está preparando un nivel de fuego elevadísimo para el Líbano. Se está hablando ya de situaciones bastante delicadas que en caso de que Hezbollah siga provocando, pues va a tener que afrontar una guerra como nunca jamás ha pensado. Ahorita el país está pensando en deshacerse de Hezbollah y de una vez por todas acelerar todo lo que está pasando en Rafah, porque después de todo lo que hemos encontrado ahí, hemos quedado más que sorprendidos por la hipocresía de Egipto. Yo lo había dicho en todos los programas anteriores, cuando los yanquis no dejaban entrar a Israel en Rafah, lo dije claramente, esto, algo están escondiendo, hay algo ahí que quieren ocultar, y cuanto más nos digan que no entremos, hay que entrar. Esa siempre fue mi posición. Y yo dije, dentro de Rafah vamos a encontrar algo que no son rehenes ni son armas, algo más delicado. Y hoy día justamente yo en el noticiero voy a tocar eso, se han encontrado 50 túneles y 200 entradas a túneles solamente en 51 kilómetros que comprende Rafah. Es una cosa impresionante. Se han encontrado avenidas de 2 carriles amplios para entrar camiones. Y se sabe perfectamente que el hijo del presidente de egipcio, Al-Sisi, es quien dirige y comanda los operativos de tráfico de armas con Hamas. O sea, lo que yo dije salió a la luz. Algo había oculto. Claro, era nada más y nada menos que una acción combinada entre Hamas y Egipto para proteger todo lo que se estaba realizando ahí dentro. Estamos diciendo que hubo una complicidad directa de Egipto con Hamas a lo largo de todo este tiempo. Y esa fue la razón por la cual trataron los norteamericanos, los egipcios y los cataríes de impedir por todos los medios que Israel ingresara en Rafah. Agradezco a Dios, bendito Dios, que Netanyahu fue testarudo y no cedió a la presión internacional. Entró y finalmente mira lo que hemos descubierto ahí dentro y lo que nos falta por encontrar. Creo que la política testaruda de Netanyahu para el mundo, para nosotros es un acierto. Lo hemos dicho muchas veces. Si para el mundo Netanyahu puede ser una persona indescriptiblemente ruin para muchos, para nosotros es demasiado blando todavía, demasiado blando para lo que se necesita hacer. Yo creo que si Netanyahu hubiera sido así de firme desde un principio con Biden, esta guerra hubiera acabado en un mes hubiera terminado la guerra. Le faltó firmeza, le faltó coraje y convicción. Demoró mucho en actuar, 7 meses a la guerra para recién entrar a Rafah y descubrir lo que realmente ha estado sustentándolo a Hamas todo este tiempo. Porque todo este tiempo de la guerra Hamas ha vivido de los túneles que lo unen con el Sinaí en Egipto, bajo la complacencia del gobierno egipcio. Y esto es una vergüenza porque Israel lo denunció en la Corte Penal Internacional de la Haya hace 4 días atrás. Fue una vergüenza, quedó una vergüenza mundial. Egipto fue por lana y terminó trasquilado. Lo que hizo Egipto fue un error diplomático garrafal. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro un acuerdo de paz con Israel de hace 40 años. ¿Por qué? Por defender a un moribundo, porque el Hamas al fin y al cabo ya está moribundo. Claro, mira, estoy recibiendo reacciones obviamente de la gente que está en sintonía, pendiente de lo que tú puedas decir desde Israel, doctor David Diamond, conferencista, y agradecemos siempre tu tiempo por hacer esto. Dice Emilito, dice, deme por favor, doctor Diamond, un argumento y una razón del por qué no debe haber un Estado palestino. Agradezco su argumento, dice él, literal te lo estoy leyendo. Un argumento muy sencillo es que, en principio, cuando se hace la carta fundacional del Hamas, Hamas declara 3 puntos. Dice, no reconoceremos la existencia de Israel, no negociaremos nunca con Israel y nunca firmaremos la paz con Israel. Hamas nunca aceptó la existencia de Israel. ¿Ya? Ok, primero. Por ende, Hamas nunca buscó un Estado palestino. Su objetivo ideológico no fue crear un Estado palestino para luego poder convivir con Israel, no.
Lo que ellos quieren es acabar con el Estado de Israel y crear un gran califato que abarque toda la región del Medio Oriente bajo la doctrina teológica que ellos abrazan. El único obstáculo que tienen en el Medio Oriente es Israel, porque no compartimos la misma teología que ellos. En cambio, la autoridad palestina de Yasser Arafat, llamada antes ULP, y ahora Mahmoud Abbas como autoridad palestina, es la misma cosa, al final solo se cambió el nombre, 4 veces rechazó la creación del Estado palestino. El otro día yo le escuchaba a Hillary Clinton. A mí personalmente esa señora no me simpatiza nada, pero bueno, escuché una declaración que hizo en la televisión norteamericana y dijo una gran verdad. Dijo, cuando mi esposo era presidente y nos reunimos en Camp David, invitó a Yasser Arafat, lo tuvimos 20 días hospedado en mi casa, dijo. Y en los 20 días de negociación con Israel, donde estaba Shimon Peres, a todo lo que se le propuso dijo que no y que no. Pasó el tiempo, dice, cuando yo llegué a ser secretaria de Estado, creo que fue en el gobierno de Obama, dice, también intentamos con los palestinos alcanzar un acercamiento y crear un Estado palestino. Y cuando parecía que todo se había alcanzado, Israel estaba dispuesto a ceder tierra, porque hay algo que hay que entender, Iván. A nosotros, los israelíes, no nos importa ceder tierra con tal de tener paz. Eso es lo que hicimos en el año 2005, con el Hamas, con los Gaza. Se les entregó, habían 21 asentamientos judíos en toda la franja de Gaza y se sacaron a todos los judíos de ahí. Se les entregó, ahí podían haber hecho un Estado palestino. Recibieron miles de millones de dólares. ¿Y qué han hecho con toda esa plata? Armarse hasta los dientes, gastar para la construcción de túneles que parecen un camino al infierno. No tienen hospitales de categoría, todos los que tienen son regalados. No tienen una empresa de electricidad, no tienen una empresa de agua potable y de alcantarillado. ¿Qué hicieron con todo el dinero que recibieron en estos años que están ahí? Ese es el más claro ejemplo de lo que puede ser un Estado palestino. Lo que hizo Hamas con su autonomía en la Franja de Gaza demuestra que es un Estado palestino. De facto lo han tenido todo este tiempo, un Estado palestino, porque no había presencia israelí. A mí me causa risa cuando los medios de comunicación dicen la ocupación israelí. ¿Qué ocupación? Si no había un solo israelí en la Franja de Gaza todos estos años, desde el 2005. ¿De qué ocupación están hablando? Si ellos vivieron solos e hicieron de Gaza el más grande campo terrorista del mundo. Entonces, ¿qué más prueba tenemos nosotros? ¿Qué más argumento que la experiencia de lo que nos han demostrado ellos en Gaza y lo que ha demostrado y demuestra la autoridad palestina en Judea y Samaria, donde, por cierto, jamás ha crecido de tal manera que, al igual que en la Franja de Gaza, en cualquier momento jamás va a tomar el poder por la fuerza y va a despedazar a la autoridad palestina, que es su rival ideológico y político. Lo va a destruir como lo destruyó en Gaza. Claro. ¿Y qué vamos a quedar? Con Hamás repartido en 2 lugares, ¿no? No podemos. Definitivamente Hamás tiene que desaparecer. Y la autoridad palestina también, porque se ha demostrado que es un ente corrupto con el cual tú no puedes negociar. Lo que se ha pedido, y la idea de Netanyahu es esta, es una idea que él ha planteado. ¿Cuál? Dice, necesitamos, dice textualmente él, que una cantidad de naciones, entre ellas la Unión Europea, dice él, postula que Estados Unidos y un grupo de países árabes moderados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, bueno, los que llegan a formar parte de los acuerdos de Abraham, ellos dicen que hagan un trabajo de protección y de contención dentro de la Franja de Gaza y se entregue, dice ellos, a un grupo de civiles moderados que tengan la capacidad de gestionar un Estado, no un Estado, sino un gobierno dentro de Gaza sin llegar a ser Estado. Esa es la idea que está planteando Netanyahu. No un Estado como tal, pero darles un poco de autonomía, porque Israel tampoco se puede desentender nunca más de la Franja de Gaza. Aquí hay un problema. Israel no quiere quedarse en la Franja de Gaza, pero tampoco puede salir, porque si nos volvemos a desentender otra vez de la Franja de Gaza, hermano, eso es como la hierba mala, crece de nuevo. Claro, menudo lío. Bueno, querido doctor David Diamond en vivo, en directo desde Israel, conferencista, yo creo que ha quedado claro y bueno, para la reflexión de muchas personas, para que analicen precisamente las reacciones y la opinión de alguien experto en esta materia como tú, querido doctor David Diamond. ¿Dónde te consiguen los viajeros, la gente que está por aquí pendiente de nosotros? ¿Dónde te consiguen, doctor David Diamond? En mi canal de YouTube, David Diamond. De hecho, yo ahorita voy a firmar el noticiero, voy a hablar algunos temas de lo que hemos descubierto con Egipto. Y también en Telegram como David Diamond, conferencista. Excelente. Doctor David Diamond, muchas gracias como siempre. Bendiciones. Un abrazo. Gracias, Iván. Dios te bendiga. Pasa bien. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como
laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.